Buenos días a todos, ¿cómo están? Acá día lluvioso. Bueno, el motivo de este video, tal cual le adelantamos vía mail, tiene como objetivo que hagamos un repaso práctico, dada que esas son las características de este trabajo, de los puntos vinculados a la determinación de la evaluación de los reproductores, así como la determinación de su resultado por tenencia, y el resultado por tenencia de la amortización acumulada, para llegar a un punto final que es el cálculo de la amortización. En segunda instancia, y en un video separado, se abordará la revisión del cálculo de producción que realizaron ustedes. Así que, bueno, para comenzar con esto y buscando ser lo más práctico y dinámico posible, para que no se extienda tanto el video, hagamos un breve repaso de qué dice la normativa. La normativa en cuanto a evaluación de activos biológicos que no estén destinados a la venta, sino a ser utilizados como factor de la producción, en este caso los reproductores. La normativa está contenida en la resolución técnica número 46 y más precisamente en su punto 7.2, y el 7.2.1 hace referencia a los animales reproductores. Ahora bien, ¿qué dice la normativa? La normativa simplemente nos manifiesta que se medirán a su costo de reposición en el mercado, para el caso donde existe un mercado activo, que en el caso puntual analizado, si tenemos un mercado activo que nos sirve como marco de referencia para determinar este precio de mercado. Entonces, ¿cuál es el punto de partida que nosotros tenemos que tomar? El punto de partida para poder realizar el análisis está atado a tener un cuadro de bienes de uso lo más depurado posible, de manera tal que a partir de ese cuadro de bienes de uso, hablando específicamente de los reproductores, sumadas y restados los movimientos del plantel que se hayan registrado durante el ejercicio, que ustedes nos proveyeron un archivo al efecto, podamos determinar las existencias puntuales de cada año. Por lo tanto, ustedes lo van a ver tanto en el cálculo como en la explicación, que está contenida en consideración reproductores. El punto de partida es depurar el cuadro de stock al cierre, tanto de las hembras como de los padrillos. Es decir, a partir del cuadro recibido por ustedes, que estaba bastante más consolidado, digamos, donde se consideraban las existencias con sus bajas dentro de cada año, lo que se procedió a hacer de parte nuestra fue depurarlo un poco más, pudiendo discriminar cuál era el saldo inicial de las madres, cuál era el saldo inicial de las cachorras, y cuáles fueron las bajas de cada una de las categorías, teniendo en cuenta lo manifestado por ustedes en el movimiento de planteles. Esto es importante porque nos va a permitir identificar qué bienes van a estar o van a ser objeto de determinación de resultado por tenencia y qué bienes ya van a tener que ver con la producción. Es decir, este tema es fundamental y es un punto de partida clave para el resto del cálculo. El cuadro que están viendo acá ya está depurado por nosotros a partir de la información que ustedes ya proveyeron de este mismo cuadro, complementado con el movimiento de planteles, de manera tal de poder identificar cómo fueron los cambios de categoría de las altas registradas o consideradas en ese archivo de las cachorras, cuántas pasaron a madres, cuántos fueron descarte, cuántos fueron muerte, etc. De esa manera, nosotros en este cuadro depurado seguimos teniendo la misma existencia que poseían ustedes en el cuadro, que nos proveyeron originalmente, pero ahora ya lo tenemos correctamente discriminado y nos va a servir como base para el resto de los casos. Ahora bien, vamos a dar comienzo al recorrido de lo que es el cálculo en sí. El punto inicial a tener en cuenta acá tiene que ver con determinar la evaluación de los reproductores para cotejarla con la evaluación del ejercicio anterior y como primera instancia determinar esa diferencia de evaluación. Esa diferencia de evaluación es la que después, acto seguido, vamos a descomponer para lograr identificar qué porción de esa diferencia corresponde a resultado por tenencia y qué porción corresponde a producción. Entonces, tenemos en este primer cuadro
lo que se plantea son las existencias finales, informadas por ustedes, donde vamos a evaluarlas siguiendo la normativa manifestada precedentemente, es decir, lo que está contemplado en la RT 46, y lo vamos a cotejar contra la evaluación del 2020. Acá en el caso planteado, dejamos dos columnas, basándonos en los precios de mercado de Magip, pero el cálculo lo decidí dejar planteado, esto puede modificarse obviamente, considerando los precios máximos que considera tal reporte. ¿Por qué? Porque de considerar los precios promedios, a la hora de compararlo contra la evaluación del 2020, la diferencia negativa, es decir, la disminución de evaluación, sería más grande, lo cual daría lugar, ya vamos a ver cómo después se determinan las proporciones de cuánto resultado por tenencia, etcétera, daría lugar a una menor ganancia neta de todo el ajuste que va a terminar planteándose, dado que el resultado por tenencia es negativo en mayor medida. Por lo tanto, para esta alternativa que estamos tomando, los precios máximos de las categorías madres, padrillos, y para cachorras estamos tomando la categoría de lechones pesados. Entonces, ¿cuál es el procedimiento de cálculo? Esto es una fórmula matemática muy sencilla. Tomamos los pesos promedios manifestados por tal report, el precio máximo y la existencia final. Así con cada una de las categorías. Para esta alternativa planteada, la nueva evaluación de los reproductores a diciembre del 2021 ascendería a 113.848.000. Al cotejarlo contra la evaluación que tenían los mismos bienes en diciembre del 2020, llegamos a una diferencia global de 57.541.000 en negativo, es decir, yo pasaría de una evaluación de 171 millones a 113. Vamos ahora a justificar esta diferencia existente entre las evaluaciones, que el objetivo va a ser que cuando charlemos en el MIT podamos ampliar un poco a partir del debate cuáles pueden ser las causales de esta disminución. Punto número 2 en nuestro circuito de cálculo es que ya nos adentremos a determinar estas proporciones que justifican esa diferencia en la evaluación. ¿Por qué digo proporciones? Porque nosotros vamos a tener una porción que es resultado por tenencia y una porción que es producción por altas y bajas, producción, descarte, venta o muertes. Entonces, este primer cuadro es el utilizado para calcular el resultado por tenencia. Acá es importante que comprendan conceptualmente que el resultado por tenencia solo se determina sobre aquellos bienes que existen a diciembre del 2021, pero que existían a diciembre del 2020, porque precisamente el resultado por tenencia en los reproductores busca cuantificar esa mayor valorización por el transcurso del tiempo. Por lo tanto, yo no podría determinarle un mayor valor a algo que yo no tenía, ni determinarle un mayor valor a algo que ya no tengo. Entonces, acá es donde empezamos a ver la importancia de que el cuadro de stock quede perfectamente depurado a partir del movimiento de planteles. Entonces, nosotros, ¿qué logramos identificar aquí? Logramos identificar que de las existencias que había a diciembre del 2020, se mantienen a diciembre del 2021 261 cachorras que ya pasaron de categoría y se transformaron en madres. 1.137 madres y 9 padrillos. El ejemplo más sencillo acá de interpretar son los padrillos, donde tenemos los 9 padrillos que existían y después se van a agregar 2 más, pero ya como producción del ejercicio, es decir, cuáles son las cantidades que quedan sujetas a la determinación de resultado por tenencia, los 9 padrillos. Con las madres, la diferencia entre la existencia inicial y las bajas detectadas nos arroja que se mantienen 1.137, y con las cachorras que pasaron a ser madres, de las 803 unidades existentes inicialmente, las bajas que se dieron durante el ejercicio por descarte o muerte nos arrojan que 261 se mantendrían en existencia. Ahora bien, ¿qué determinamos o qué cálculos realizamos acá para determinar cuál es el resultado por tenencia? Simplemente evaluamos
estas cantidades por el precio máximo a diciembre del 2021, que es la alternativa seleccionada, por su peso promedio, nos arroja este valor, y determinamos en función al valor total del stock que tenía esa categoría en el ejercicio anterior, el valor proporcional a las 261 cabezas. Por lo tanto, determinamos un resultado por tenencia por diferencia, es decir, estas 261 cachorras que pasaron a madres, a diciembre del 2021 tendrían una evaluación de 8.245.000, cuando a diciembre del 2020 tenían 7.600.000, en función a los valores utilizados para su determinación. Con las madres, exactamente el mismo procedimiento, solo que acá vemos que el resultado por tenencia que se genera es negativo, es decir, la evaluación proporcional en función al valor que quedó en el stock del 2020 para 1.137 cabezas es superior a la que se determinaría utilizando los precios máximos a diciembre del 2021. Repito, en la charla que tengamos cuando tengamos el video, la parte más interesante aquí va a ser poder adentrarnos un poco en algunos ítems que dieron lugar a la determinación del stock del 2020 para poder identificar algunos factores que justifiquen esta caída. En el caso de los padrillos, también tiene un resultado por tenencia positivo, así que sigue una lógica que uno podría haber predeterminado de manera preliminar, principalmente suponiendo un contexto inflacionario donde si las condiciones se mantenían, los valores actuales deberían ser muy superiores a los anteriores. Por lo tanto, tenemos un resultado por tenencia de menos 22.921.000. En segunda instancia, lo que vamos a hacer es ya adentrarnos en lo que es la producción. ¿Qué implica acá? Que una vez más tengamos que tener muy claro nuestro cuadro de stock y el análisis de los movimientos del plantel, donde vamos a identificar como altas las 805 cabezas que quedan en existencia de cachorras, las cuales se van a evaluar ya con los valores de cachorras para diciembre del 2021. Tenemos que determinar la salida, es decir, la baja por muerte o descarte de las cachorras que estaban en existencia inicial, que son 542, la cual se va a evaluar una vez más de manera proporcional en función a la evaluación que tenían en el stock del 2020, es decir, yo tengo que identificar cuánto del stock 2020 tengo que dar de baja. Lo mismo con las madres, es decir, estas 1.684 unidades son las bajas por muerte o descarte, mismo criterio que con las cachorras, tengo que determinar proporcionalmente qué parte de mi stock 2020 se va en este momento. Y después tenemos las 1.482 cabezas que se consideran como alta dentro de las madres y que surge por diferencia entre las cachorras que pasaron a servicio, que son 1.743, y las 261 que ya decimos que vienen de la existencia inicial. Es decir, de esas 1.743, 261 venían de la existencia inicial, por lo tanto podemos considerar como alta del ejercicio 1.482, que, como verán, se evalúan a los valores estipulados en el cuadro inicial. Idéntico criterio con los dos padrillos producidos durante el ejercicio. Entonces, acá podemos corroborar que, como consecuencia del resultado por tenencia negativo y de un neto negativo entre altas y bajas, justificamos la diferencia de evaluación. Acá es importante conceptualizar adecuadamente los componentes de la diferencia. ¿Por qué? Porque inicialmente uno tiene la idea de lo que vamos a determinar como diferencia es resultado por tenencia. El resultado por tenencia es una parte, como lo han podido ver, y el resultado por tenencia está atado a aquellos bienes que existen a diciembre del 2020 y se mantienen en diciembre del 2021. El resto de la justificación de la diferencia de evaluación surge por un neto entre altas y bajas. Vamos a la segunda parte de esta determinación, y que tiene que ver con el resultado por tenencia de la amortización acumulada. Conceptualmente también es importante que comprendan cómo es el circuito. Si yo estoy determinando
una nueva valuación de bienes que existían a diciembre del 2020 y que se mantienen a diciembre del 2021, la norma me lleva a que tenga que recalcularle la amortización acumulada de esos bienes, lo cual es lógico. ¿Y sobre qué bienes los voy a hacer? Sobre los bienes que mantengo en existencia. Por lo tanto, como van a ver aquí en el punto B, se toma como base el cuadro que ustedes tenían confeccionado, que lo único que se le hizo fue generarle una depuración para poder identificar las cachorras madres que tenían valor de origen en el 2020 y separarlo de lo que eran las madres propiamente dichas. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir que después podamos identificar adecuadamente las cantidades que se mantienen en existencia de cada año y en función a en qué categoría terminan quedando, realizar la evaluación o la determinación de cuál sería la amortización acumulada, actualizada, correspondiente a las cantidades que permanecen en existencia. Y por diferencia con la proporción de la amortización actualizada, acumulada, perdón, calculada a diciembre del 2020, poder determinar lo que tenemos aquí en la columna M como resultado por tenencia de amortización acumulada. Es decir, pasando en limpio, lo que yo determino aquí es cuál es mi amortización acumulada, teniendo en cuenta el costo de reposición de las unidades que permanecen en existencia. Y la cotejo con la amortización acumulada en función a la evaluación de diciembre del 2020. La diferencia me va a dar en más o en menos el resultado por tenencia de amortización acumulada. En este caso, que el análisis se plantea solo de los bienes hasta el 2020, podemos ver, y tiene lógica, que nos arroja una ganancia de 13.516.000. ¿Qué implica con este monto el análisis? El análisis es muy sencillo. Si yo estoy partiendo de que mi diferencia de evaluación de los reproductores es negativa, consecuentemente, mi amortización acumulada asociada a esta nueva evaluación debería ser inferior a la que tengo registrada en libros. Es por eso que el movimiento tiende a ser amortización acumulada a resultado por tenencia como un resultado positivo. Aquí para el costado ustedes después van a poder ver que les dejamos planteado ya el cuadro de amortización, donde marcado con la flecha nos queda la parte significativa del cuadro, donde nosotros tenemos ya el valor de origen al cierre, valuado a costo de reposición, con las alternativas planteadas, que acá podemos ver una vez más los 113 millones, que va a estar formada por la evaluación de las madres y de las cachorras. Tenemos la amortización del ejercicio, que se está recalculando en este caso, siguiendo el criterio que pudimos detectar que ustedes utilizan, que es amortizar en 3 años. Tenemos la amortización acumulada al cierre, que no es ni más ni menos que la amortización acumulada que tenían con la evaluación anterior, menos las bajas, más el resultado por tenencia de amortización actualizada. Como verán, llegamos a un valor residual al cierre, al cual le hemos efectuado un control, determinando correctamente la vida útil restante que le queda. Entonces tenemos para el caso de madres adquiridas en el 2020, un valor residual de 4.696.000, que por fórmula podemos corroborar que obedece al año de vida que le resta, es decir, ahora en el 2021, en el 2022 le va a quedar el último año de amortización. Y así con cada uno de los ítems, habiendo dejado acá para los últimos 2 renglones lo correspondiente a las altas del 2021. Con los padrillos se realizó exactamente igual, tomamos como base el archivo de ustedes, planteamos en una segunda instancia la determinación del resultado por tenencia de la amortización acumulada,
y por último, el cuadro de bienes de uso con los respectivos controles. A los fines de un mejor entendimiento de este punto, que es la determinación del resultado por tenencia de la amortización acumulada, que puede ser el más complejo, sugiero que arranquen por los padrillos para poder comprender el método utilizado. Todas las celdas y los cálculos están vinculados, así que es sencillo hacer un seguimiento de los valores utilizados. Entonces, ¿a dónde llegamos? Llegamos a que el resultado por tenencia de la amortización acumulada, compuesta por el resultado por tenencia de amortización acumulada de las madres y cachorras y de los padrillos, nos arroja un neto de ganancia de 13.416.223,69. Por lo tanto, mi resultado por tenencia total va a estar compuesto por esta ganancia y por la pérdida que habíamos identificado a la hora de cotejar y comparar los valores de origen. Ahora bien, a los fines de un mejor entendimiento y que ustedes puedan hacer el planteo adecuado, se dejan estipulados aquí o planteados los asientos correspondientes a cada uno de estos movimientos que vimos en los puntos anteriores, todo vinculado, así que va a ser sencillo que puedan hacer un seguimiento de estos valores. Y por último, una tabla donde el objetivo fue traer los saldos que observamos en el balance, ajustarlos, teniendo en cuenta el impacto de estos asientos, y realizar un control contra las planillas de relevamiento que vimos precedentemente para identificar que no existen diferencias. Una sola observación, en lo que respecta a la amortización de los reproductores, detectamos que ustedes ya tienen determinada una amortización. Bueno, en nuestro cálculo se redetermina esa amortización del ejercicio arrojando 37 millones. No estamos trayendo el saldo del balance de ustedes porque iba a dar lugar a confusión. Si la alternativa escogida por ustedes termina siendo esta, ustedes deberían dar de baja la amortización que plantearon y generar esta amortización que se propone en este asiento. Para una mejor comprensión, dentro del archivo o el entregable que ustedes van a recibir, dentro de consideraciones repro, van a encontrar ítem por ítem cómo fueron los cálculos realizados y conceptualmente cómo se abordó la temática para que ustedes puedan, a partir de este video, haciendo un seguimiento de lo que es el práctico en sí y leyendo estas consideraciones, poder practicar el cálculo ya de manera autónoma y que la reunión que tengamos la semana que viene pueda ser más productiva, tal vez adentrándonos en el análisis de por qué surgen determinadas diferencias, que va a estar dado principalmente por los criterios de evaluación que tiene el stock de diciembre del 2020, año en el cual, a partir de que no había información de calidad, lo cual no implica que esta información esté totalmente perfecta, pueden mejorarla. Acá la sugerencia sería que el cuadro de reproductores quede bien abierto y no por montos globales, lo cual facilitaría mucho más hacer el juego de los movimientos de plantel. Esa es la sugerencia. Pero bueno, el año anterior no se hizo este cálculo, así que esperamos que a partir de este video, más las consideraciones y el caso práctico planteado, puedan practicarlo y que en la reunión profundicemos en otros ítems. Bueno, en breve les voy a enviar otro video donde ya vamos a tocar el punto número 2, que tiene que ver con la revisión de la determinación de la producción por parte de ustedes. Saludos.